ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Todo el tiempo estamos decidiendo. Decidimos desde cosas simples hasta muy trascendentes. Ezequiel, que nos van construyendo un camino, un destino, una manera de hacer y de ser. Las elecciones de alguna manera componen lo que nosotros somos. Por supuesto que en nuestras vidas hay muchas cosas que no elegimos o sobre las que no tenemos posibilidad de decisión. Pero sin embargo las cosas que elegimos son las cosas que más queremos, son las cosas que más amamos, porque precisamente el hecho de ejercer nuestra libertad para elegir y para seleccionar hace que uno tenga necesariamente que pensar y que reflexionar sobre la decisión que está tomando. Y el hecho de tomar una decisión pensada y el hecho de haber elegido y de ser responsable genera que nosotros sintamos un afecto especial por esas cosas sobre las cuales tenemos poder de decisión. Lamentablemente muchas veces prestamos más atención sobre aquello que no podemos cambiar, sobre lo que no podemos hacer nada, que ya vino dado, que sobre aquellas cosas sobre las cuales sí podemos ejercer algún tipo de influencia. Claro, es el problema de siempre, Esteban, de mirar al futuro o mirar al pasado. Mirar al pasado implica ver lo que no puedo cambiar. Y lo que nos atemoriza del futuro es ver todas las decisiones que tengo que tomar, porque decidir es ejercer también la responsabilidad. Cada decisión implica necesariamente una responsabilidad, porque elegir significa decantar por un camino o por otro. De manera que si yo tengo que ir simplemente a comprar un caramelo, voy a tener que elegir un gusto y voy a estar despreciando a los demás. Cualquier elección implica una responsabilidad, porque estoy decidiendo hacer algo y estoy decidiendo dejar de hacer otra cosa. Entonces, de alguna manera, las decisiones, aún las más sencillas, siempre implican una postura. Siempre implican el estar diciendo yo estoy tomando, me estoy poniendo en determinado lugar y en determinada posición. Todos creo que elegimos, por supuesto. Yo recuerdo siempre, lo recuerdo como algo que obviamente sufría bastante. Yo nunca fui muy bueno para los deportes. Entonces cuando llegaba el momento en el que había que de alguna manera decidir cómo formar el equipo, siempre estaban los dos capitanes, que eran los dos que mejor jugaban al fútbol o al juego que fuese, y ellos tenían que elegir, iban eligiendo uno a uno. Y entonces uno veía la dificultad que tenía esa persona, porque tenía que establecer un patrón dentro del cual decidir, y tenía dos posibilidades. La primera era la destreza deportiva de la persona, y la segunda era la amistad. Entonces, eso era lo que le daba a él la pauta de cómo iba a decidir. Por supuesto, siempre prima la destreza deportiva, yo siempre quedaba para el final, lo sufría mucho, era algo sobre lo que yo no tenía ningún tipo de elección, pero la persona que estaba allí decidiendo tenía una gran responsabilidad, porque de alguna manera tenía que poner en la balanza un criterio, y decidir también es amoldarse a un criterio determinado. Es decir, voy a tomar una determinada determinación, una determinada decisión, teniendo en cuenta determinados presupuestos que yo mismo también he elegido para mi vida. De manera que elegir no es algo superficial. Nosotros lo vemos, por ejemplo, hay una decisión de esas que son de novelas, que es cuando hay que decidir entre la madre o el hijo por nacer, ¿no? Es bien de novela. Yo no sé si esto sucede en la vida real, pero si sucede es una decisión trágica, decidir entre la vida de una persona u otra. Creo que ninguna persona está capacitada para tomar un tipo de decisión de este tipo, pero es muy frecuente en determinados géneros, como por ejemplo en las telenovelas, que alguien tenga que decidir entre la madre o el hijo. Digo, qué terrible decisión. Cuanto más complicada es la decisión, es mayor la responsabilidad, porque mayores son las consecuencias a futuro. Recién decíamos, elegir un caramelo es una cosa simple, cualquier persona puede hacerlo, pero yo me pregunto, decidir entre la vida de una persona o otra, son decisiones frente a las cuales no estamos preparados,
¿Por qué? Porque son decisiones que traen consecuencias a futuro, mientras que elegir un caramelo no me trae ninguna consecuencia a futuro. Yo puedo elegir tranquilamente entre uno y otro y eso no va a modificar lo que sigue. Hay determinadas decisiones en la vida, la persona con la que me voy a casar, el estudio que voy a hacer, la forma en la que voy a estructurar mi vida, que de alguna manera van a tener consecuencias y van a tener consecuencias que en muchos casos van a ser irreversibles o van a dejar una gran huella en el caso de que sean decisiones equivocadas. Siempre, yo creo que permanentemente decidimos. Yo no sé si nuestros oyentes fueron alguna vez al cine en grupo, pero una de las cosas más difíciles para ponerse de acuerdo es qué película vamos a ver. Tal cual. Sí. Generalmente los hombres quieren un tipo de película y las mujeres quieren otro tipo de película y se genera el conflicto porque la toma de decisiones además permanentemente genera conflicto. También están esas personas que nunca quieren tomar decisión. Dejan que otros los hagan. Dejan que otro tome decisión. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque el que toma decisión es el que asume también la responsabilidad, porque siempre queda el paracaídas o la red de poder decir, pero por lo menos yo no tomé la decisión, la tomó el otro. Así que como la tomó el otro, de alguna manera yo no tengo responsabilidad sobre lo que está pasando. Otra de las cosas todas las mujeres son muy indecisas cuando van a comprar ropa. Uh-huh. ¿Cuánto tardan en decidirse? Porque tienen que encontrar lo que les quede justo. Forma parte de decisiones pequeñas, pero que tenemos permanentemente que tomar y que en muchos casos generan un gran número de estrés. Sí, tomar decisiones entonces implica justamente ponernos bajo la lupa de otros, de nosotros mismos, de las consecuencias que ellos toman. Y a veces no somos tan racionales en tomar decisiones, porque si bien intentamos aplicar una lógica racional de maximizar la decisión en base a las opciones que tenemos usando el intelecto, a veces otras cosas juegan lugar. Por ejemplo, los prejuicios sobre determinados temas. Por supuesto, ¿no? A veces los prejuicios se manifiestan de forma muy simple. A veces no entendemos que otros elijan cosas distintas a las que elegimos nosotros, ¿no? Yo soy una persona que tengo un gran gusto por el chocolate y a mi esposa no le gusta el chocolate y nunca entendí por qué no le gustaba. Son cosas que escapan a nuestra comprensión. A mí me gusta leer, me gusta ver películas y cuando una persona me dice no me gusta leer o no quiero ver películas, me parece una pérdida de tiempo. Yo lo siento prácticamente como una agresión personal. ¿Por qué una agresión personal? Porque yo elegí eso. Claro. Elegí una determinada comida que me gusta, pero sobre todo elegí la lectura como algo para ser productivo con mi vida. Elegí el ver películas como algo que me puede construir como persona. Y de repente cuando uno se siente rechazado, que en realidad no lo están rechazando a uno, sino que están rechazando un gusto o una preferencia, uno lo siente como un ataque personal. Porque uno pone tanto en sus decisiones, en esas cosas que va eligiendo y que van construyéndonos como personas, que de alguna manera cuando las atacan sentimos que nos están atacando a nosotros mismos. Por otro lado, nuestras decisiones definen hasta tal punto quiénes somos como personas, que en muchos casos cuando nos presentamos mencionando nuestra profesión. Eso, soy Ezequiel de Lutri, profesor. Porque es nuestra elección habernos convertido en eso. Sobre todo las personas que tienen determinados estudios siempre se presentan en función a lo que hacen, porque ha sido su elección estudiar y avanzar en eso. De manera que ellos, cuando estamos definiéndonos por nuestro trabajo, por nuestra profesión, estamos definiendo quiénes somos nosotros, lo que estamos diciendo, de alguna manera, es que nuestras elecciones definen quién yo soy y hacia dónde va mi vida y qué es lo que quiero hacer con mi vida. Como muy bien decías recién, Esteban, hay decisiones que a veces tomamos impulsivamente. ¿Qué es para nosotros una persona impulsiva? Una persona impulsiva es aquel que no medita en las decisiones que toma, que no mide las consecuencias de las decisiones, que no mide cuál es la responsabilidad que trae aparejada esa decisión. O sea, hay gente que dice, quiero tener un perro, ¿no? Una decisión tan simple como quiero tener un perro, me gusta, me cae simpático. Llega el momento, tengo el perro, lo disfruto 2 días y al tercer día le tengo que dar de comer, lo tengo que bañar, lo tengo que llevar al veterinario. No medí la consecuencia. Ahora, con un perro es algo simple, lo puedo regalar a otra persona y de alguna forma me saqué el problema de encima.
pero hay momentos donde tomo malas decisiones y esas consecuencias de alguna manera las tengo que acarrear. Que nos sucede muchas veces, Esteban, es que tomamos malas decisiones y después no queremos asumir la responsabilidad de esa mala decisión. Quiero hacer como con el perro, quiero pasársela a otra persona, quiero dejarlo de lado. Me equivoqué en la carrera que elegí. ¿A cuántos jóvenes les pasa esto? Me equivoqué con la pareja que elegí, con mi novia, con la persona que pensé que iba a formar mi vida, mi novio, resulta que no es lo que yo esperaba. Y yo veo que frente a las equivocaciones hay dos posturas que son negativas. La primera postura es intentar sacarnos de encima sin asumir la responsabilidad. Entonces quiero romper con mi pareja porque me doy cuenta que la cosa no funciona con mi novia o con mi novio. Por supuesto hay veces que esto sucede con personas casadas, en cuyo caso es muchísimo más grave, y nuestra sociedad practica mucho esto. Quiero de alguna manera sacarme esa mala elección de mi vida. ¿Y qué hago? Me separo, no entiendo. Que puede ser que sienta que me equivoqué, pero que tengo que intentar repararlo, que tengo que de alguna manera intentar adaptarme y asumir la consecuencia de eso, que tengo que pelear por la elección que tomé, que mis elecciones las tengo que defender con mis actitudes y con mi accionar. Esta yo veo que es la primera conducta que tenemos frente a una decisión equivocada, el hecho de alguna manera intentar sacarla, sin que eso nos genere ningún tipo de dolor o consecuencia. Hacemos una pausa y enseguida miramos el segundo elemento en este proceso de querer asumir o no las decisiones que hemos tomado y las consecuencias que ellas traen. Estamos en Tierra Firme con Ezequiel de Lutri y ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Las decisiones pueden traer consecuencias que nos marcan de por vida. Y el hecho, por ejemplo, de lo que ocurre en grandes partes de Latinoamérica, pensaba en una parte del mundo, en la gente adolescente, que tiene que tomar en pocos años, en la primera juventud, las decisiones más importantes de su vida. Y tú mencionabas algunas de ellas, Ezequiel, como la vocación, a qué voy a dedicar mi vida, mi profesión, la pareja, con quién me voy a casar y formar mi familia, en fin, las decisiones más importantes parece que tenemos que tomarlas en la etapa más crítica, cuando madurez nos falta y mucha para poder elegir correctamente. Es que, Esteban, la capacidad de decidir y de decidir correctamente y la madurez son cosas que van juntas. Adquirimos nuestra madurez tomando decisiones. La forma de madurar es decidir y es aprender a decidir. Ahora, generalmente asociamos, como bien decíamos recién, las decisiones de la vida con un determinado periodo, pero decisiones se toman permanentemente. Siempre, sí. Cuando la persona es grande, tiene hijos, toma la decisión de en qué manera se va a vincular con sus hijos. De repente una mala decisión en ese sentido, la persona prioriza su trabajo frente a su familia. Llega un momento que es una decisión que tiene consecuencias irreversibles porque hay un vínculo que se rompió y que va a haber que restablecer, y restablecerlo demanda tiempo. Y por supuesto, hay otras circunstancias en las cuales cuando algo se rompe ya directamente no se puede volver a establecer o volver a generar. Yo creo que, decíamos recién, una de las cosas o de las actitudes
que tomamos frente a las decisiones desacertadas que tomamos, y creo que todos tomamos en algún momento de nuestra vida decisiones equivocadas, es no asumir la consecuencia, no pelear para de alguna manera mantener esa decisión. Cuando la cosa se complica, lo que intentamos es huir, es cortar con todo y dejarlo de lado, hacer un borrón y cuenta nueva, decimos. Yo, por ejemplo, pienso en los adolescentes que usan mal su sexualidad y la chica queda embarazada y luego quieren sacarse el problema de encima, por ejemplo, y que multiplican a una mala decisión otra peor todavía. Seguro que es el no asumir una responsabilidad, ¿no? De hecho, no se está asumiendo la responsabilidad desde el principio, la responsabilidad de lo que implica mantener una relación de tipo sexual con otra persona. Todos sabemos que eso puede tener consecuencias, y el hecho de hacerlo implica también que voy a asumir lo que sigue. La segunda actitud frente a esto es mantener la decisión equivocada. Yo me doy cuenta que es el polo opuesto, me doy cuenta que he tomado una decisión que es la decisión incorrecta, que es la decisión que no tendría que haber tomado, pero me mantengo firme en eso. Por soberbia, podría ser, claro, pero también, y creo que esta es una de las incidencias mayores, por comodidad. Es más cómodo mantenerse en el error, porque ya he adaptado mi vida a eso. Y reconocer mi error, intentar modificarlo implica que tengo que desajustar un montón de cosas en mi vida que yo tal vez ya había amoldado a un determinado esquema. Son dos errores frente a las decisiones equivocadas. Uno es no pelear para mejorar las cosas, directamente darse por vencido e intentar empezar por otro lado. Y la otra es exactamente lo contrario. Cuando me doy cuenta que hay algo que ya no va y no funciona, no tomar decisiones drásticas. ¿Cuánto nos cuesta, Esteban, tomar decisiones drásticas cuando hay un problema en nuestra vida? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto les cuesta a los padres decir, voy a dejar de trabajar tal cantidad de horas, voy a tener un ingreso menor, pero voy a pasar más tiempo con mi familia? ¿Cuánto le cuesta a los adolescentes decir, no me voy a juntar con tal persona porque me va a hacer mal, porque me está llevando por un mal camino? ¿Cuánto le cuesta a las mujeres decir, en este momento voy a cortar con determinada actitud, con determinado gasto, porque no beneficio a mi familia? ¿Cuánto nos cuesta incluso tomar la decisión de decir, voy a apagar la televisión porque este programa me está haciendo mal? Cortar con esas cosas que nos hacen mal. Tomar decisiones drásticas en nuestra vida es algo que nos cuesta. Queremos que si hay un cambio, sea un cambio progresivo. Y a veces, en los mejores casos, se pueden hacer cambios progresivos. Pero hay momentos donde si nosotros no ponemos el freno a fondo, nuestra vida se va a desbarrancar. Y tenemos miedo al cambio drástico, porque el cambio drástico nos quita seguridad. Ahora, tenemos que entender que la posibilidad de tomar una decisión es un privilegio, porque es el ejercer la libertad. Y la libertad es lo que nos constituye como seres humanos. El hecho de poder elegir. Todos sabemos que la libertad me pueden esclavizar, pero yo siempre voy a ser libre para pensar en mi interior, para pensar y decidir lo que mejor me parezca, aunque no lo pueda llevar a la práctica. Ahora, qué orgulloso que nos ponen a nosotros que nos elijan, ¿no? A mí como profesor me ha pasado que en algún caso algún alumno me elige para que le entregue su diploma de graduación, y yo me siento contento. Uno se siente privilegiado, porque de alguna manera esa elección implica que fuimos importantes para la persona, que dejamos una huella, que dejamos algo en esa vida, que hace que nos eligen. Cuando llega el día del amigo y levantamos el teléfono y llamamos a determinadas personas, estamos eligiendo dentro de todas las personas a las que conocemos a quienes vamos a saludar especialmente, porque son personas que de alguna manera nos han marcado. Significativas, seguro. Los testigos que elegimos para nuestros casamientos son gente que han estado cerca nuestro. Y cuando a uno le dicen que le quieren pedir que uno sea testigo, uno se siente honrado. Por supuesto. Y uno dice, algo he dejado en esa persona para que esa persona me elija. De manera que ser elegidos es algo que de alguna manera marca nuestra
identidad y marca quiénes somos. Es decir, tanto elegir como ser elegidos son cosas que nos privilegian. El hecho de elegir nos privilegia porque ejercemos la libertad. Y el hecho de ser elegidos nos privilegia porque nos están diciendo que algo hemos hecho en la vida y que de alguna manera hemos sido en algún aspecto significativos para la otra persona. Ahora, pensemos que la Biblia nos dice que Dios nos eligió, que nosotros somos elegidos por Dios, que Dios quiso que nosotros lo siguiéramos y que nosotros avancemos en sus caminos. Nosotros hace un rato decíamos que las elecciones que nosotros hacemos marcan quiénes somos, los gustos, las preferencias que tenemos. Por medio de una lista de nuestras elecciones y preferencias, nosotros podemos determinar quiénes somos como personas. Ahora, ¿qué tal si damos vuelta esta idea de las elecciones nos marcan? ¿Qué tal si empezamos a pensar que el hecho de ser elegidos, no de elegir nosotros, sino de ser elegidos por otra persona, eso también puede marcar quiénes somos? Dios nos eligió. Eso quiere decir que Dios de alguna manera, al elegirnos, está marcando quiénes somos nosotros. La elección de Dios fue darnos una nueva identidad. En el momento en el que Dios nos eligió, nos dijo de alguna manera que éramos importantes para Él, que teníamos una relevancia especial para su vida. Ahora yo digo que Dios nos diga que nosotros somos especiales para Él, que Dios, que es un ser que no necesita de nosotros, de manera que su elección es una elección absolutamente desinteresada. Cuando nos elige a nosotros, que no podemos aportarle nada a Él. No, de alguna manera Dios nos está regalando su elección y nos está privilegiando con haber decidido estar con nosotros. Cuando Dios nos elige, nos da una nueva identidad. Yo estoy seguro que dentro de los oyentes y nosotros mismos, Esteban, hemos elegido incorrectamente muchas veces. Y nuestras malas elecciones nos han hecho perder tiempo, tal vez nos han hecho perder grandes momentos de nuestra vida. Pero como decíamos, mirar al pasado no nos conduce a nada. Nuestra vista tiene que estar siempre fija en el futuro. Aprender de lo que hicimos mal, obviamente, en el pasado. Por supuesto, aprender y analizar lo que hicimos mal para no volver a repetirlo. Pero siempre mirar hacia atrás nos tiene que impulsar a mirar mejor hacia adelante. Nuestra visión tiene que ir para atrás solo para marcarnos cuáles son los senderos que no debemos recorrer porque no funcionaron bien. Pero de alguna manera tenemos que saber que adelante lo tenemos a Dios y tenemos a un Dios que nos eligió y que cuando nos eligió nos hizo diferentes por el hecho de habernos elegido. La pregunta que podríamos llevar a nuestros oyentes hoy es, seguramente tenemos gran cantidad de decisiones equivocadas, de decisiones incorrectas que nos pesan y nos duelen. Ahora todo eso puede de alguna manera cambiar. Dios nos está mirando, pero no solamente nos está mirando, Dios nos está eligiendo. Podríamos decir, Esteban, tenemos nosotros que elegirlo a Él. Pero yo creo que es todavía más fácil. Simplemente tenemos que darnos cuenta que para Él somos importantes. Solamente tenemos que darnos cuenta que Él nos está honrando, porque se da cuenta que somos distintos, que somos diferentes, y Él quiere amarnos y ponernos en un lugar preeminente de su corazón. Qué difícil que es elegir, qué privilegio que es que alguien nos elija, qué enorme, qué terrible privilegio que es para nosotros que Dios nos haya elegido. Los grandes músicos en tierra firme.
La música de Mozart en Tierra Firme. Escuchábamos la serenata número 9 en re mayor. Queremos escucharla a usted ahora opinar sobre este tema tan importante de las decisiones. Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, visite también nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Allí podrá interactuar de una forma más profunda con nosotros. Por ejemplo, escuchar el programa nuevamente, descargar gratuitamente el archivo MP3 del programa que lo regalamos, también la transcripción, la conversación con Ezequiel Delutri, que está a su mano también, y participar en la discusión, porque todo está en formato de blog para que sea bien interactivo. www.tierrafirmertm.org. Hasta aquí llegamos esta jornada, esperando que pueda tomar buenas decisiones. Nos encontramos cuando se anuncie una vez más Tierra Firme.